El día de hoy vamos a ver el funcionamiento de una máquina que sirve para doblar y punzonar láminas de metal. Esta máquina se alimenta a través del agujero que se ve por acá y cuenta con 4 cilindros neumáticos. El cilindro A es el encargado de sostener la lámina una vez ingresa a la máquina. Luego, el cilindro B hace el primer doblez, el cilindro C hace el segundo doblez, se devuelve el cilindro C y viene el cilindro D a perforar. Por aquí se puede ver la geometría final de la pieza. Y vamos a simular la actuación de esta máquina por medio de el software Automation Studio, utilizando GraphSet y Ladder. Para entender el funcionamiento del circuito, primero hay que plantearlo con un diagrama espacio-fase. Entonces tenemos, primero sale el cilindro A, luego sale el cilindro B, luego el cilindro C, luego se devuelve el cilindro C mientras el cilindro D sale, luego se devuelve el cilindro D y luego tanto B como A se devuelven para llegar nuevamente al estado inicial. Para esto se puede entender un poco mejor mediante una red de Petri. A partir de esta red de Petri es que se hace todo el montaje tanto del GraphSet como del lenguaje ladder. Entonces, nuestra red de Petri nos indica que tenemos un estado inicial en el cual todos nuestros cilindros están adentro. Y la primera transición que tenemos es el Start. Una vez se oprime el botón de Start, sale el cilindro A y luego el cilindro A le da la señal a A1 para que se active. A1 es un final de carrera magnético. La transición de A1 es lo que genera que salga mi cilindro B. Una vez más, cuando sale el cilindro B, se activa el sensor B1, mandando la señal a C para que salga. Luego se activa mi sensor C1 y este a su vez me dará la indicación tanto para que la bobina de D se energice y salga el pistón D, como para que se quite la energía en la bobina de nuestra válvula para el pistón C. Luego se da la siguiente transición que es D1. D1 lo que hace es que me permite pasar a que D se devuelva, nuestro cilindro D se devuelva, y una vez D esté adentro, se enviará una señal para que entren B y A. Una vez entren B y A con la señal de B0, o si se quiere con la señal de A0, se vuelve a iniciar en nuestro estado inicial. Muy bien, ahora vamos a ver la simulación del circuito explicado mediante la red de Petri y el diagrama espacio-fase mediante la programación de PLC por el lenguaje ladder o escalonado. Entonces, lo primero que se va a tener en cuenta es que tenemos nuestros 4 pistones, cada uno con su respectiva electroválvula monoestable y con sus finales de carrera. Nótese que aquí el A1 el pistón A no tiene su respectivo A0 porque no es necesaria una señal de A0, ya que A y B se devuelven de manera simultánea. Recordemos la secuencia: A más, B más, C menos, D más, D menos, B menos, A menos. Entonces, se tienen también las entradas y las salidas del PLC. Entonces, dentro de las entradas tenemos conectado el común a 24 voltios y luego a cada una de las entradas está asociado el Start, el A1, el B1, el B0, C1, D0, D1 y C0. Y por el otro lado, en las salidas se tienen las bobinas A, B, C y D, que son las bobinas del solenoide de la electroválvula. Muy bien, vamos a ver cómo funciona el código en ladder. Entonces, lo más fundamental que hay que entender de ladder es que se tienen diferentes estados, como se mostró en la red de Petri, y que el estado nuevo siempre va reseteando el estado anterior. Entonces, vamos a definir un estado inicial.
Este estado inicial está asociado por aquí a una bobina y tiene sus condiciones para estar seteado. Entonces sus condiciones son que todos mis finales de carrera que indican que los pistones estén adentro estén activos. Si todos están activos, tenemos todos los pistones adentro, es decir, el estado inicial. Nuestro estado inicial se resetea una vez pulsemos el botón Start. Entonces, el botón Start me pasa de estado inicial al estado 2. En el estado 2 se tiene afuera el pistón de A, es decir, está energizada la bobina A conectada a mi salida 0. Una vez sale A, entonces toca el sensor A1 y el sensor A1 me da la señal para yo setear la salida 1. La salida 1 es la que está conectada a la bobina B, lo cual me va a permitir que salga mi pistón B. Una vez el émbolo del pistón B llegue hasta el final de carrera B1 y teniendo en cuenta las condiciones D0 y C0, porque ni D ni C han salido, se puede decir que se va a setear la bobina 2 y la bobina conectada a la salida 2 es la bobina de C. Entonces, una vez salga C, lo que va a suceder van a ser dos cosas, porque recordemos que cuando sale C debe entrar directamente C de nuevo, pero también debe sacar a D. Entonces, una vez sale C, una vez más, vamos a resetear mi estado de la bobina C para que se devuelva, pero vamos a setear el estado de la bobina D para que el pistón D salga. Una vez salga mi pistón D y entre mi pistón C, yo puedo decir que voy a resetear mi estado de afuera para que D se devuelva, como indica por acá la secuencia. Posteriormente, lo que se quiere es que una vez entre D y entre C, vamos a hacer que A1 y B1 se reseten. Entonces, estas 5 condiciones se encuentran ligadas a las bobinas de reseteo de la salida 0 y de la salida 1, es decir, de la bobina A y de la bobina B. Finalmente, una vez se devuelvan todos nuestros pistones, volvemos a nuestro estado inicial. B0, C0, D0, me setean el estado inicial y se puede volver a empezar el circuito. Vamos a ver cómo funciona la simulación. Ahora sí, una vez que le dimos simular, vamos a darle al botón de Start y vemos cómo sale A, sale B, sale C, sale D, mientras entra C y una vez entra C, vuelve a entrar D. Por aquí se muestra la simulación de la secuencia para la máquina dobladora y punzonadora, en la que si yo le doy al botón de Start y lo dejo apretado, se abre A+, B+, C+, luego C- y D+ simultáneamente, luego D- y luego se cierran juntitos A y B. Ahora, como se ve, si yo lo dejo presionado, el circuito reinicia por sí solo. Pero si yo suelto mi botón de Start, una vez termine la secuencia, lo que va a suceder es que ya se va a quedar quieto el sistema.